La siguiente sesión es sobre soberanía digital y fragmentación de Internet, un tema especialmente de actualidad en la coyuntura actual, y va a ser moderado por Juan Zafra, director general del Club Abierto de Editores. Sin más, le cedo la palabra a Juan. Muchas gracias, José Félix. Saludos. Bueno, la verdad es que creo que estamos en una de las sesiones más interesantes de estas jornadas de IGF. Y no por mí, sino por la temática que se va a tratar y sobre todo por quienes van a intervenir en la sesión. Va a estar Jorge Pérez, el director de IGF Spain y España y artífice de todas estas sesiones, diría yo. Está también Andrea Becali, que es Senior Director de ICANN, el organismo, diría, que nos convoca aquí. Y está también aquí, físicamente, Eusebio Felguera, director de Políticas Públicas Digitales de Telefónica. También diría otro de los agentes que nos convoca aquí. Y además tenemos en remoto, en las pantallas aparecerá cuando creo que le vemos ya ahí, Jorge Cancio, que además de ser director adjunto de Relaciones Internacionales de la Oficina Federal de Comunicaciones de Suiza, es uno de los, diría que también de los padres del IGF y del IGF España. Diría que casi un clásico. Lo que pasa es que viéndole ahí con ese fondo de montañas y con su juventud, pues llamarle clásico casi parece un insulto. Pero es uno de los grandes expertos en estas cuestiones de gobernanza de Internet. Bueno, decía que es una de las sesiones más interesantes porque la vamos a dedicar a soberanía digital y los riesgos de fragmentación de Internet. Además, en un contexto tan dramático y tan negativo como es una guerra en Europa provocada por un sátrapa con vocación de llevarnos a momentos, a tiempos anteriores a la propia Internet. Y creo que acertamos de lleno tratando con estos expertos esta cuestión de soberanía digital y fragmentación de Internet. Sobre la cuestión nos va a exponer, nos va a hacer la ponencia marco Jorge Pérez, como digo, director de IGF Spain. Gracias, Jorge. Muy buenos días de nuevo. A mí lo que me corresponde, el papel en esta mesa inicialmente, aunque luego intervendré seguro, es hacer una especie de presentación de un poco los conceptos involucrados en esto de la fragmentación y simplemente con una idea muy sencilla, y es que se entienda, es un tema muy complejo, tan complejo como que hemos puesto ahora mismo en la web una ponencia de 10, 12 páginas, tratando de explicar un poco todos los temas, porque en el fondo detrás de esto de la fragmentación de Internet está el origen de todos los foros de gobernanza y tal. Siempre la preocupación desde que Internet existe y desde luego desde que se hizo comercial es intentar evitar que esta joya, por decir una forma, que hemos inventado o que inventaron, se inventó en su momento, pudiese en definitiva fragmentarse, ¿no? Pero veremos estos conceptos, ¿no? Entonces, me parece interesante que empecemos con 3 características de Internet que hay que tenerlas siempre en cuenta, digamos, cuando tratamos de esos temas, ¿no? La primera, bien conocida. Es una red que se creó con el concepto de agnosticismo respecto a las tecnologías utilizadas en su construcción y respecto a la naturaleza de los contenidos transportados, ¿no? Y esto ha permitido un elemento básico: conexión extremo a extremo de 2 equipos, ordenadores, terminales, sensores, en cualquier momento y en cualquier lugar. Y eso lo tenemos ahora mismo presente en Internet. Segunda característica relevante de Internet que hay que entender. Su gobierno, fijaros que no digo la gobernanza, su gobierno está muy dividido.
En este gobierno hay un gobierno técnico encargado de la supervisión y control de lo que conocemos como los recursos escasos, direcciones IP, nombres de dominio, raíz y tal, en manos de instituciones privadas, normalmente fundaciones norteamericanas, en ICANN, ITF, V3C, es decir, esas siglas, y que, en definitiva, tienen una característica y es que están son muy independientes de los gobiernos del mundo y un poco menos independientes del gobierno de Estados Unidos, en mi opinión. ¿De acuerdo? Sí, tercera característica, digamos, importante de Internet, ¿no? Internet es un invento americano, es un invento estadounidense. Y como no entendamos esto, y probablemente la generosidad que tuvo Estados Unidos, generosidad entre comillas, ¿no?, de compartirla a principios de los años 90, solo era posible en el contexto de los años 90. Recién caído el muro de Berlín y con un escenario geopolítico radicalmente distinto del que tenemos ahora. Ahora sería imposible Internet. Estas tres características las tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque Estados Unidos marcó las reglas. Y las reglas es que permitió, todavía recuerdo el discurso de Al Gore de esos años, permitió que cualquier país, que cualquier red se conectase a Internet siempre que se mantuviese una Internet abierta, libre, global, interoperable, confiable, segura y no fragmentada. Es decir, puso de alguna forma las reglas, ¿no? Y permitió, repito, en mi opinión, de manera muy generosa, que se fuesen conectando redes, ¿no? Lo que pasa es que eso creció de una manera, digamos, muy importante. Estas reglas se han ido acabando, ha habido que implementar una forma de gobernanza, que se ha hablado, digamos, de lo que llamamos multi-stakeholder, y es verdad que desde el principio de la historia, digamos, de Internet, cuando se hace comercial, pues ha habido países, China, India, Brasil, Rusia, países que, si sumamos el número de internautas que hay ahora mismo, son más del 50%, que no compartían este modelo. Y una posición europea, vamos a decir que en el fondo el modelo no les gustaba, pero entre eso y llevarlo a la OIT, a un sistema multilateral, siempre prefirieron algo que funcionaba y algo, en definitiva, procedente de Estados Unidos. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué entendemos por fragmentación de Internet, ¿no? Según ICANN, la fragmentación de Internet es la idea de que Internet pueda estar en peligro de dividirse en una serie de segmentos del ciberespacio, poniendo en peligro su conectividad. Esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque Internet, la web, las aplicaciones, nuestro móvil, tienen fragmentado totalmente Internet. Pero es una fragmentación que no preocupa. La que preocupa de verdad es la fragmentación que de verdad dejase sin conectar cualquier terminal. Es ese principio básico, ¿no? Por supuesto, la fragmentación empezó a ser un problema importante, pues con el tema de Snowden, en fin, ha habido momentos en que, en definitiva, de verdad creíamos que podía haber capacidad de verdad de fragmentación, ¿no? ¿Cuál es el caso más extremo de fragmentación? Pues es lo que se conoce con el nombre muy afortunado de Split Internet, la Internet que se hace astillas, por decirlo de una forma, que, bueno, ha sido, aunque el concepto es antiguo, recientemente ISOC, la Internet Society, lo ha redefinido. Y fijaros cómo lo ha definido. Lo ha definido como la idea de que Internet abierta y conectada globalmente, que todos usamos, se fragmente en una colección de redes aisladas, controladas por gobiernos o corporaciones, donde la web y los contenidos se bloqueen dependiendo de la situación geográfica de los usuarios. Fijaros que ha introducido dependiendo de la situación geográfica de los usuarios. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante entender esto, porque los dos conceptos es la conectividad y es el problema de la territorialidad del tema, que haría, lógicamente, que Internet dejase de ser global, ¿no? Bueno, pues con estos conceptos, vamos a decir, previos, es evidente que Internet se fragmenta en tres, vamos a decir, capas o tres tipos de fragmentación. La fragmentación técnica, acciones sobre la infraestructura base que impiden la capacidad, etcétera. Nos va a hablar Eusebio de este tipo de fragmentación.
La fragmentación comercial, prácticas comerciales que restringen e impiden ciertos usos de Internet, y la que es más preocupante, que es la fragmentación gubernamental, es decir, políticas públicas y regulaciones pues que en definitiva restrinjan e impidan determinados usos de Internet, ¿no? Sin duda, como os decía, la fragmentación gubernamental es la más preocupante. ¿Y por qué es preocupante? Porque es la que involucra el otro tipo de fragmentación. Y además se hace desde un concepto digamos, muy relevante, ¿no? De un concepto de poder que es el concepto de soberanía. El concepto de soberanía del país para que, y por supuesto en la defensa, cada uno lo entenderá como quiera, de los derechos e intereses de sus ciudadanos y empresas, ¿no? Los ejemplos de fragmentación técnica como consecuencia, digamos, de políticas públicas, pues son de todos conocidos. Simplemente comento las más conocidas, ¿no? El firewall chino, los temas de Irán, Túnez, etcétera. O sea, la idea en definitiva de evitar que determinados contenidos y determinadas direcciones IP, en definitiva, que accedan, pues ha sido un elemento presente en Internet pues desde hace mucho tiempo, ¿no? Probablemente otro ejemplo de fragmentación, probablemente menos importante porque es un número de tal, pero más importante porque es una fragmentación muchísimo más profunda, es la que tenemos ahora en Rusia, cuando en 2019 aprobó la ley de Internet soberana, que introducía nuevos controles de Internet, otorgaba a los funcionarios amplios poderes para restringir el tráfico de la web rusa, tenía para el sátrapa, creo que lo he denominado, algo equivalente a la sección 709 de Estados Unidos, que lo que significa es que el presidente, en este caso Biden, en caso de que de verdad haya un conflicto de verdad, tiene la capacidad de desconectarse a todos los restos de los países del mundo de Internet. Es verdad que en unas condiciones, no sé si me entiendes, que se tienen que dar terribles, ¿no? Pero esa es una realidad que existe, ¿no? Bueno, pues esta ley además exigía que los proveedores de servicios instalaran equipos capaces de filtrar y obtener información para los nodos y, por supuesto, lo que es bien conocido, esta prueba, en definitiva, que Rusia hizo hace un par de años, está haciendo de desconectarse de Internet. ¿De acuerdo? Que eso lo que significa es que afecte a uno de los componentes claves que haría fraccionaría Internet, y es que empieza a haber DNS particulares. Y entonces sí que empieza a haber. Y claro, por supuesto, Rusia lo tiene, ¿no? Es muy interesante lo que está sucediendo con el caso de Rusia a partir de la guerra. Empezó curiosamente, a mí me gustó mucho, cuando a ICANN, digamos, el gobierno de Ucrania le pidió que desconectase, que le quitase el .ru, y ICANN, en fin, igual nos cuenta algo de qué pasó con esa historia. ICANN le dijo que textualmente ICANN ha sido construida, la red, para garantizar que Internet funcione, no que su función de coordinación se utilice para evitar que no funcione. De acuerdo, pero lo cierto es que si vamos viendo lo que ha estado sucediendo con la Internet rusa, que han desaparecido todas las plataformas de allí, que la verdad es que la Internet rusa en estos momentos está hecha unos zorros. ¿De acuerdo? Y va sucediendo, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues una cosa interesante, ¿no? La fragmentación comercial. No voy a entrar en esta y yo creo que no deberíamos entrar demasiado, ¿no? Porque, en definitiva, la fragmentación comercial es algo inherente al desarrollo de los mercados digitales. Son las empresas que compiten y colaboran para ofertar sus servicios y restringen, en definitiva, mediante acuerdos, pues el acceso a determinadas aplicaciones. Es algo, de alguna forma, inevitable, ¿no? ¿Qué es lo que preocupa de verdad? Que esta fragmentación, por razones comerciales, acabaría fragmentando la conectividad, acabaría con el tema del tema. Bueno, en medio de esto, en medio de esta situación, que son los conceptos, nos aparece la fragmentación gubernamental. Y aquí solo me voy a referir a una que preocupa, ¿no? Y preocupa en este sentido lo que nos preocupa, y es que Europa está embarcada en el tema de la soberanía digital, una cosa muy razonable, la defensa de los derechos de sus ciudadanos, etcétera, en la red, y es verdad que esta soberanía digital en algunas de estos pone, por algunos stakeholders están poniendo, digamos, en cuestión que no esté empezando
empezado a contribuir, ¿no?, con algunas de sus acciones a este propio fraccionamiento, ¿no?, por decirlo de una forma. En medio de esto, el Día de la Marmota. Llevo muchos años en esto, y nos vuelve, ¿no?, nos aparece a principios de año la Declaración sobre el Futuro de Internet de Biden, lo firman, como no, todos los países occidentales, y resulta que China, India, Brasil, todos los países, digamos, no democráticos, y algunos democráticos con muchos internautas, quiero hacer hincapié en esto, dicen que no lo firman. Situación que se nos produjo en la conferencia de Dubái, que se nos produjo en el NET mundial, situación, es decir, tenemos un problema y eso hay que ser consciente de esto, ¿no? Por supuesto, la declaración de Biden lo que hace es proteger los derechos humanos, no sé qué decir, el modelo democrático de Internet, por supuesto, y eso sí, santificar de nuevo que la gobernanza de Internet tiene que ser una gobernanza multi-stakeholder, donde los gobiernos, entre comillas, tengan nada más la participación pequeña que les corresponde. ¿De acuerdo? Y, como no, Día de la Marmota, simultáneamente el Pacto Digital Global de la ONU, es decir, los otros países, generan, digamos, reuniones y tal para el mismo tema, el Día de la Marmota, ¿no? Yo creo que lo importante no es, digamos, preocuparnos mucho sobre la fragmentación, como cómo gestionamos la fragmentación. O sea, yo creo que lo importante es la gestión de la... las pocas opiniones que voy a dar, me parece que no hay un riesgo de verdad serio, sobre todo, de que haya un sprint Internet. Por supuesto, en los tiempos que vivimos, porque hay demasiadas, tengo un listado que podéis ver en la ponencia, demasiadas razones para que todo el mundo quiera que siga Internet, que siga una red global que permita conectar todos los cacharros. Hay demasiadas razones y todos tienen, digamos, interés. Por tanto, yo espero que no se le ocurra, digamos, a nadie esto. Pero es verdad que no todos los países quieren el mismo modelo de Internet y evidentemente, al mismo tiempo, los países que van construyendo algo de su propia Internet no quieren renunciar a su modelo, ¿no? En definitiva, el debate que ahora tenemos, por lo menos teórico y en las universidades, es hacia dónde vamos. Le llamamos las bifurcaciones a una Internet como teníamos, a dos Internet, la China y a 100 Internet por países o algo de este tipo, ¿no? Bueno, yo solo digo una cosa, prefiero, ya que estamos con el término sprint Internet, el tema de las astillas, prefiero un montón de astillas, es decir, una Internet fragmentada, pero conectada y manteniendo la conectividad, que 3 troncos, 2 troncos, 3 troncos, totalmente separados de Internet, ¿no? O sea que me preocupa mucho en ese sentido las sprint Internet, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias y adelante. Gracias, Jorge. Nada, te has pasado un par de minutillos sobre lo previsto, que te veía ahí apurando, acelerando, pero nos has hecho ese marco. Yo creo que nos has dejado con bastante preocupación y ahora vamos a intentar que con los demás ponentes pues tengamos una foto más precisa, si cabe, de cómo estamos, ¿no? Andrea Becali, en primer lugar, es Senior Director Stakeholder Engagement para Europa de ICANN, lo que significa que es el responsable de las relaciones de los agentes que intervenimos en Internet, en Europa, desde ICANN, que tiene su sede en Estados Unidos, como mencionaba Jorge, con la participación de otros países. Les hemos planteado que nos hagan una exposición inicial de cómo ven ellos esta situación de posible fragmentación. Andrea, desde ICANN tenéis muchas pistas de cuánto de cerca estamos de esa Internet de astillas y qué síntomas evidencian que estamos más o menos cerca y qué medidas podemos ir tomando. Tu turno, gracias. Vale, muchas gracias y gracias por la invitación otra vez. Y creo que este es el IGF europeo más antiguo, ¿no? Creo que esto es un logro importante. Y, a ver,
este es un tema súper interesante para quien está trabajando en esto desde muchos años, pero es un tema también que tendría que ser mucho más relevante para la opinión pública, aún más después de una pandemia que nos encerró en casa durante 2 años y medio, y quizás no nos dimos cuenta, o nos dimos cuenta, pero nos parecía normal que hemos podido seguir trabajando, haciendo investigación científica, hablando con nuestros padres, todo gracias a Internet. Y tenemos un poco esta idea que Internet ya está, es asumido. O sea, es como una ría, un lago que está por ahí y por sí mismo existe. Y no nos fijamos nunca a pensar quién lo coordena, por qué está allí, cómo funciona. Y esto es cada vez más difícil hacerlo con las generaciones que ya nacen con un teléfono móvil que es conectado 24 horas al día y a través de este teléfono móvil tienes tu relación con el mundo, familiar, sentimental, de conocimiento y tal. Pues efectivamente lo que estamos viendo del lado del ICANN es que este Día de la Marmota, esta amenaza que siempre existió del Internet como red global única, ahora tiene mucho más, digamos así, enemigos, aunque muchos enemigos no sean conscientes de que esto no siga siendo así. Ayer leí la noticia que nació en Filipinas, se llama Vinis Mabasang, que es nuestra 8.000 millones, 8 billion, ¿cómo se dice? Sí, 8.000 millones ciudadanas que nació en este mundo, ¿no? Nació en Filipinas, en Manila, y ahora estamos a 5.000 millones de seres humanos conectados a Internet. Seguramente la pobre o afortunada Venice conocerá un Internet que no es el Internet que hemos conocido nosotros, que no es el Internet que existía en 1998. Y esto un poco nos pone la demanda y el reto de definir qué es sostenibilidad de Internet. ¿Cómo lo hacemos con el medio ambiente? Hay una discusión muy articulada sobre esto. No estamos teniendo una discusión sobre la sostenibilidad de asegurarnos que las siguientes generaciones tengan el mismo acceso al Internet o la misma experiencia en Internet. ¿Y esto por qué? Porque ya vemos que, y aquí intento cerrar y luego vamos más en los detalles, ya vemos que hay desafíos desde técnicos a geopolíticos a comerciales que ponen en duda y que cuestionan este axioma de Internet por sí mismo. Que al final, Internet, como dice la palabra, es una red de redes. Ya es fragmentada Internet, son 60.000 redes en el mundo. Pero todas estas redes nos parecen una, porque todas utilizan las mismas protocolos del TCP/IP, los mismos, digamos así, los mismos lenguajes para comunicar entre ellas. Pues a nosotros nos parecen una Internet. Y esto es un concepto tan simple pero tan revolucionador que ahora que estamos en un mundo mucho más polarizado, mucho más complejo de los años 90, ya no es tan cierto como ha sido hasta ahora. Y desde el punto de vista geopolítico, ya vimos, estamos en un momento histórico en que ni el G20, ni el G8, el G7, el G8 ya no existe, consiguen ponerse de acuerdo sobre asuntos como la invasión de Ucrania por parte de Rusia o el desastre medioambiental, y aún menos sobre qué hacer para preservar el Internet. Pues desde el punto de vista del ICANN tenemos está escrito en nuestra Constitución de garantizar un Internet singular, interoperable, abierto para todos.
Y vemos que esto está cada vez más amenazado y lo único que podemos hacer es reafirmar nuestros principios, que también son unos principios bastante revolucionarios, de participar y de enterarse de cómo funciona esto para defenderlo, para mejorarlo, porque seguramente lo hemos visto en las ponencias de antes, Internet tiene muchos problemas. Fue diseñado sin pensar en la seguridad. Nunca se pensó en los años 60, cuando hicieron los primeros experimentos de comunicación entre los ordenadores, que un día el sistema atacara a sí mismo. Tiene mucha vulnerabilidad, pero estos retos, si se empieza a regularlo, a resolverlos sin entender cómo funciona, acaban también con el sistema. Paro aquí y luego vamos más en el detalle. Pero seguramente de aquí hasta el 2050 llegaremos a 10.000 millones de seres humanos. El 50% del crecimiento de estos seres humanos será en países no europeos, no norteamericanos. Lo apunté: Congo, Egipto, Etiopía, India, Nigeria. Y todos estos seres humanos hasta ahora no han tenido ninguna voz, ningún control, ningún papel sobre, y ya el Internet que tienen ellos es mucho más limitado de lo que hemos tenido nosotros. Pues tenemos que ver también en esta óptica de respeto de derechos humanos, de dar oportunidades a todos, también la singularidad y el principio del Internet interoperable, abierto, como lo hemos conocido nosotros hasta ahora. Y no vamos por esto, seguramente no vamos por esto. Y yo tampoco me quedo con la respuesta de, bueno, acabamos con un split Internet y quizás esta es la forma mejor. Yo creo que no tendríamos ni que ponernos estos como alternativa a lo que hemos conocido hasta ahora. Y paro aquí, espero que no le he liado demasiado, pero es muy complicado aquí. Bueno, gracias. No sé si mi preocupación sí va en aumento, no sé la vuestra. Escuchando primero a Jorge, después a Andrea, ahora vamos a escuchar a Eusebio Felguera, Head de Internet Public Policy en Telefónica. Bueno, a ver qué nos dices desde el punto de vista de un operador de estos riesgos de split Internet o de esa Internet en astillas, como lo ha explicado Jorge Pérez. ¿Cómo se ve desde un operador de red como Telefónica este riesgo y qué pasos estáis dando? ¿Cuáles son vuestras preocupaciones ante este escenario que nos van dibujando? Bueno, primero, buenos días a todos. Muchas gracias, Juan, por la pregunta. Muchas gracias, Jorge, por invitarnos a Telefónica a participar de esta sesión, de esta edición de IGF en España, obviamente. Y bueno, voy a comenzar diciendo que el split Internet es un tema que nos preocupa y nos ocupa. A los operadores en general, voy a hablar en nombre de Telefónica y creo que prácticamente el 99,9% de los temas que comente aquí es lo que nos ocupan a todos los operadores. Se ha explicado bastante bien ya qué significa el split Internet y más o menos lo que es, bueno, básicamente es la fragmentación, que en su momento se ha hablado también de Internet feudal, que hubiese diferentes Internets. Ha tenido bastantes nombres, ha tenido una evolución, digamos, en el concepto, ¿no? Pero yo quiero empezar, bueno, yo voy a hacer referencia a tres aspectos que nos preocupan a nosotros. Uno es el geopolítico, como no puede ser de otra manera. Otro es el regulatorio, que es otro de las facetas y de los aspectos de la fragmentación de Internet. Y luego entrar en un tema que quizás no os esperáis, que es el tema de estándares y cómo los estándares reflejan esta fragmentación de Internet. Y además porque estos tres elementos se relacionan entre sí. Voy a comenzar un poco, 20 minutos para una historia. Que Internet es global es porque no era muy importante. Como no era muy importante, pues funcionó, era un tema técnico, se conectaban redes, aquello funcionaba bien, la gente veía fotos de no sé dónde, era capaz de bajarse pues, un informe de la Universidad de Australia. Claro, en aquel momento parecía inocuo y desde luego no era masivo. Claro, esto no llamaba atención. Posteriormente, todos lo conocemos, comenzó a postularse, comenzó a transformarse Internet como un punto de libertad de expresión, donde se mostraban
opiniones. Y si recordáis la época de los blogs, allí se hacían auténticos debates, tanto incluso en los comentarios de los propios blogs. Claro, esto ya no es algo inocuo, ya comenzamos a hablar de ideas. Claro, cuando comenzamos a hablar de ideas, el tema geopolítico inmediatamente surge. Ya es inevitable que haya ciertas regiones o países que digan, bueno, es que yo no quiero que mi sociedad tenga acceso a esta información, o al revés, que mi sociedad dé información a otros de lo que pasa dentro. Claro, todo esto se exacerbó cuando llegaron las redes sociales por la inmediatez, por la velocidad, por la capacidad de influencia. Claro, pues de ahí el movimiento inicial del Great Firewall en chino, obviamente, creo que no tenemos que entrar en detalles sobre ello, y el reciente movimiento de Rusia que mis compañeros ya han reflejado. Y bueno, y hasta ahí, pues efectivamente, comenzaron a reflejarse las diferentes sensaciones, ¿no? Diferentes formas de entender la sociedad. Pero claro, Internet siguió avanzando y comenzó a formar parte intrínseca, necesaria, y sin ella prácticamente no se puede sobrevivir, en el mundo de la industria. Claro, estamos hablando de la economía. Y esto ya sí que no es que ocupe a los gobiernos, es que es lo que más les preocupa, ¿no? Porque al fin y al cabo eso tiene unas consecuencias en la sociedad inevitables, ¿no? Si tienes una sociedad que funciona bien, que está digitalizada, que con un Internet que funciona bien. Pero si no, no funciona bien. Y eso afecta a la vida de las personas. Claro, cuando afecta a la vida de las personas, ya sí que es inevitable que los gobiernos entren. Es que los gobiernos, su función es preocuparse de la vida de sus ciudadanos, hacérsela mejor, ¿no? O por lo menos ese es el concepto de política que tenemos los que soñamos todavía con un mundo ideal. Bueno, y estaba comentando esta introducción solamente para decir que era inevitable que finalmente se produzca una fragmentación de Internet. Como inevitable es que todo el mundo no es igual. En algún día futuro quizás todo el mundo sea homogéneo, pero mientras no sea homogéneo va a ser muy difícil que no haya fragmentación. Pero ojo, hay fragmentación negativas, fragmentaciones, no voy a decir positivas, pero que se pueden manejar, y desde luego tenemos fragmentaciones, vamos a decir, no deseados, como lo que está pasando ahora mismo como consecuencia de la guerra de Ucrania. Y nombro la guerra de Ucrania porque voy a irme al concepto de guerra híbrida, que seguro que hemos mencionado anteriormente. Hasta la fecha, todo el mundo de los ciberataques, ¿qué nos llamaba la atención? Han robado no sé cuántos bitcoins de algún sitio, han sacado un secreto de otra compañía. No sé qué compañía han sacado que sobornaba en los leaks. Pero ahora los ciberataques tienen un objetivo distinto. Uno, destruir. Y si no, incluso peor, tomar el control de las infraestructuras. Bueno, vengo a hablar de Telefónica. Somos una infraestructura que además se define en el BOE, estamos en el BOE como infraestructura crítica, pero en todos los países las comunicaciones es la infraestructura, digamos, una de las más críticas. Y eso nos genera un problema, y es que con razón, no digo que no, pero los gobiernos, todos, nos prestan mucha atención. Y no todos los gobiernos tienen la misma forma de afrontar este tema. Y esto es una fragmentación también que especialmente las empresas que tenemos, digamos, instancias o tenemos compañías en diferentes países, pues nos genera una ocupación y nos preocupa, porque puede llegar a ocurrir que una cosa en un país sea ilegal en la contraria y se afecte. Y eso entraré posteriormente un poquito más adelante. Quería hacer una referencia, me traeré las notas, por supuesto, para no olvidarme de ninguna, ¿de acuerdo? Pero creo que lo voy a comentar ahora en los temas regulatorios. Bueno, introducía anteriormente los aspectos regulatorios, ¿no? Que es una fragmentación regulatoria que nos afecta mucho a los operadores. Y en ese sentido, bueno, también es inevitable. Si antes explicaba el por qué era inevitable que la fragmentación de Internet ocurriese, como mínimo desde el punto de vista de que los diferentes países intentan hacerlo mejor para sus ciudadanos y, por tanto, intervenir, eso lo que lleva es que el legislador acaba sacando, legisla y saca normas, regulaciones, leyes. Y en eso estamos. Hay países que tienen unas leyes y países que tienen otras. Y no tenemos que irnos a la diferencia entre China y España o Europa. En Europa tenemos leyes que no están en Estados Unidos. Obligaciones que afectan que afectan a los ciudadanos europeos en Europa, pero también cuando están fuera. Y esto es una forma de fragmentación, porque esto genera que haya países que no acepten esta situación. Lo que quiero decir es que la regulación es un problema desde el punto de vista en que no es homogénea. Pero ojo, no solamente los europeos que hemos tomado liderazgo a la hora de regular Internet o de intentar sacar algo que desde nuestro punto de vista es como debería ser la sociedad,
defender los derechos humanos, las libertades, etcétera, etcétera, que por supuesto habrá sitios donde no se compartan, pero esto no se ve igual al otro lado del Atlántico. De hecho, no se ve tan igual como que allí, por ejemplo, no se trata igual desde el punto de vista de lo que ocurre en Internet a un ciudadano del país que a un ciudadano que está de visita en el país, independientemente del origen. Eso es algo que es un clarísimo ejemplo de cómo es de fragmentado tenemos Internet hoy día. O sea, no penséis que lo que estamos haciendo en España ahora mismo te puedes ir ni a Francia, según qué cosas, sobre todo si descargáis cosas con BitTorrent y demás, que lo podéis hacer y seguir en la misma situación legal. No es así. Pues es una fragmentación que nos preocupa y nos ocupa, ¿de acuerdo? Y voy a hacer una referencia para introducir el siguiente punto, que es la Entity List, la famosa lista estadounidense. La famosa lista, me avisan que tengo que ir acabando, la famosa lista estadounidense de aquellas empresas que se consideran no seguras y con las que todos aquellos que tengan un ámbito de influencia americano, y en general son casi todas las empresas europeas u occidentales, que no podamos tener actividades comerciales o técnicas con los miembros de esa lista. Y bueno, yo creo que todo el mundo os recordaréis que Huawei y ZTE, los fabricantes chinos, están están en esa lista. Claro, eso nos lleva a una situación, aparte de que nos genera un estrés bastante grande a la hora de planificar y de dimensionar nuestras redes y nuestras cadenas de suministro a la hora de decidir este suministrador y este no lo es, o tomar decisiones técnicas que se ven influenciadas por los temas regulatorios e incluso aquí geopolíticos, decía antes, que se retroalimentan. Pues no solo nos genera problemas ahí, sino que si nos vamos a los estándares, esos que pasan desapercibidos para todo el mundo y que comentaba antes muy bien Andrea, que son los que hacen que la Internet sea global y no fragmentada, pues ahora comienza a fragmentarse. Ahora comienza a haber ideas y propuestas de estándares que no haría que funcionase Internet de la misma manera en dos puntos distintos. Es más, podría ocurrir que en una reunión de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es donde se representan todos los países, todos los gobiernos, los gobiernos en este caso, los países, y que deciden aspectos que afectan y que son adoptados por todo el mundo, que no lleguen a un acuerdo. Eso tiene unas consecuencias negativas para los operadores por varias razones. Y tengo muchos más ejemplos que luego los podré sacar si surgen preguntas. Pero nos estresa primero qué tecnología elegir. Segundo, nos estresa, como comentaba, la cadena de suministro. ¿A qué suministrador tengo que elegir? Y tercero es, oye, que yo quiero que esto se haga ya, porque necesito implementarlo, que mis clientes me piden más conectividad, me piden el 5G standalone. Bueno, perdona si es muy técnico, me piden el 5G súper rápido, me piden el 5G para la industria, me piden... Pero es que los estándares no se desarrollan, porque se ralentizan. Y bueno, aquí voy a acabar, luego si tenéis preguntas estaré encantado de responderlas. Muchas gracias a todos. Gracias. Sí, luego vamos a dar desde luego voz a quienes están en el auditorio y turno de diálogo. Ya hemos hablado eso de tensiones comerciales, técnicas, políticas y ahora también regulatorias. Y esto al final nos lleva a Suiza, a Jorge Cancio, que quizá desde allí, desde esa neutralidad tradicional de Suiza, nos puede aportar algo en medio de este panorama de Internet global tensionado, ¿no? Se me ocurre pensar en una Cruz Roja internacional para esta Internet en riesgo. Jorge Cancio, ya lo he mencionado antes, lo tenéis en pantalla, es director adjunto de Relaciones Internacionales de la Oficina Federal de Comunicaciones, Ofcom, de Suiza, y como también mencioné, un veterano en cuestiones de gobernanza y en particular del IGF España. Saludos, Jorge. Hola, Juan. Espero que me oigáis bien. Perfecto. ¿Se me oye bien? Perfecto. Estupendo. Perfecto. Pues muchas gracias por esa introducción tan amable. También por la invitación, por supuesto, al IGF España, que tuve el privilegio de participar en su fundación, digamos, hace cosa de 14 años, cuando trabajaba en España, y ya desde hace ciertos años pues trabajo en Suiza, que es mi segunda patria, y me dedico también a estos temas de la gobernanza del Internet. El tema de la fragmentación de Internet o en sus diversas denominaciones es algo que nos preocupa mucho
en Suiza. No es distinto a la preocupación que se pueda tener en España. Quizás con la diferencia de que, claro, Suiza es un país pequeño, es un país que al mismo tiempo es una de las economías más abiertas del mundo. Luego dependemos en grandísima medida de que Internet funcione, de que la red de redes sea interoperable y nos permita mantener comunicaciones, transmisión de información, transmisión de todo tipo de datos con el mundo entero o con la mayor parte del mundo. Es un elemento fundamental. Luego también, desde el punto de vista tradicional, de defensa de los derechos humanos, del desarrollo humano, como sede también de la sede europea de Naciones Unidas en Europa, pues Suiza tiene un interés de promover Internet como un instrumento de desarrollo humano, ¿no? Como esa promesa democratizadora y liberalizadora que fue en sus inicios. Como hemos visto, la situación, eso que llamamos fragmentación puede verse desde muchos puntos de vista y de hecho, pues si, como Jorge mencionaba, pues en el mundo universitario pues hay distintos enfoques y depende, se puede explicar de diferentes maneras, pero podemos decir, y se ha dicho ya por los anteriores ponentes, que se puede diferenciar entre las capas, entre distintas capas de Internet, entre lo que pasa, digamos, en la superficie, lo que son los contenidos, las informaciones en sí, los vídeos, las fotografías, los textos, o la capa de la infraestructura, donde se ponen las antenas de telefonía móvil, por donde pasan los cables de fibra óptica. Eso siempre ha tenido un carácter muy territorial, muy nacional, muy sometido a la normativa del país correspondiente. Y eso cada vez se exacerba más porque, claro, cuanto más aumenta sobre todo la importancia de los contenidos, pero también de la infraestructura desde un punto de vista de seguridad, pues más es la atención que genera desde los reguladores, desde el legislador, para alinear lo que sucede en Internet con lo que sucede en el mundo físico, de una manera que cada vez es más difícil de diferenciar lo que sucede en un lado o en el otro, porque estamos moviéndonos hacia un mundo completamente híbrido. Lo que sí que es una excepcionalidad, una singularidad, y Eusebio creo que lo planteaba muy bien, es la parte de esa interoperabilidad lógica o técnica, que es la característica singular de Internet, y es que es una red de redes que tiene un mismo lenguaje, los protocolos TCP/IP, y también un mismo sistema de coordinación, que es la labor que hace ICANN y distintas organizaciones en realidad de base asociativa o base privada, y que le dan ese carácter global a Internet del que nos beneficiamos todos. Y es probablemente allí, en esa capa lógica, donde hay que tener más cuidado o hay que prestar mayor atención a protegerla, a proteger su neutralidad o su carácter de bien común para toda la humanidad, porque si se rompe esa parte de esa capa de pegamento, podemos decir, que une las distintas astillas, como decía Jorge, si deshacemos ese pegamento, si lo ponemos en cuestión, si desarrollamos estándares que no son coherentes con esa lógica global,
de la red de redes, es cuando pondremos realmente en cuestión la unicidad de Internet. Y también hay que tener cuidado, claro está, que por afán de regular la capa de contenidos o la capa de infraestructuras, no estemos interviniendo también en la capa lógica, en esta capa de pegamento de Internet, y podamos estar fragmentando, aunque sea sin querer, esa parte esencial de la red global. Me preguntabais por Suiza. Pues Suiza, en realidad, en esto ha tenido una posición muy parecida a la de la Unión Europea o la posición tradicional de la Unión Europea, que era ¿cuál? Pues que tenemos que trabajar día a día por esta red única, interoperable, segura, a disposición de todo el mundo, en todo el planeta. ¿Y eso en qué se plasma? Pues en un compromiso con la gobernanza de Internet, incluyendo la gobernanza técnica de Internet, que sea inclusiva y abierta. Y Suiza, pues fue en 2003, fue huésped de la primera cumbre mundial sobre la sociedad de la información, hace casi 20 años, donde ya se discutían algunos de estos temas y donde ya el tema de lo que estaba haciendo China fue tema de discusión, y desde entonces ha estado apoyando todos estos foros y procesos inclusivos, globales, multilaterales y multi-stakeholder de gobernanza del Internet, llegando hasta el Pacto Digital Global que ha lanzado el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, hace unos meses, y que en 2024 debería pues llegar a buen término, estableciendo una serie de principios comunes, siendo uno de los temas precisamente de ese pacto digital global el tema de la fragmentación de Internet y qué podemos hacer para evitar que esas tendencias se refuercen. Yo creo que Suiza, pues eso, muy similarmente a los países de la Unión Europea, apuesta por esa visión global, inclusiva y abierta, democrática, basada en los derechos humanos, y al mismo tiempo, volviendo a lo que planteaba Juan, pues tenemos un rol especial, digamos, porque estamos en Europa, pero al mismo tiempo somos sede de Naciones Unidas en Europa y tenemos esa tradición de neutralidad que significa construir puentes, de ser quien pone la mesa para que se sienten los grandes de este mundo a negociar, a hablar entre ellos, de crear arquitecturas que promuevan que ese pegamento que construye nuestra Internet global se mantenga, se desarrolle y no se deshaga por las fuerzas centrífugas, perdón, que siempre me confundo con eso, centrífugas que mueven la fragmentación. Yo creo que puedo dejarlo en ese punto sin entrar en mayores tecnicismos, pero encantado de responder también a preguntas que pueda tener Juan o el resto de ponentes o el público. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Just in time. Bueno, pues yo diría, ya sentíos libres de dialogar entre vosotros. Ahora abrimos también el turno de preguntas. Yo casi por lanzar una inicial después de escucharos. Sí, parece que hay, eso, como decía Jorge Cancio, muchas fuerzas centrífugas. No sé si cabe preguntar a quién beneficia este movimiento, esta tendencia hacia el split Internet y como os he escuchado también, ¿qué pasos se pueden dar para evitarlo?
¿A quién beneficia? ¿Y cómo contrarrestamos estas fuerzas? No sé, antes Jorge Pérez, en su primera intervención, comentaba este riesgo, esta amenaza desde Rusia particularmente, pero ICANN sabemos que ha mantenido el dominio RU por los riesgos que supondría el pulsar el botón de apagar la Internet rusa, o Internet en Rusia, más bien sería, no sé, ¿quién forma esas fuerzas centrífugas? ¿Quién beneficia esto? Andrea. Bueno, ¿quién beneficia? Beneficia a quien no se quiera rendir al hecho que ya no estamos en el mundo donde la soberanía nacional es la que nos conocimos. De hecho, es un concepto muy antiguo que en España creo que lo habéis estudiado en la escuela. Es lo de la guerra de los 30 años, de los 80 años, de cuando España perdió a Países Bajos, de cuando España ya no era, con Carlos V, el país más importante, era un imperio. Y ahí nació, aquí en Europa, el concepto de soberanía nacional, ¿no? El concepto de fronteras, el concepto de integridad territorial, y es la fundación un poco del Estado moderno. Pues el TCP/IP e Internet este concepto no lo entiende. Entiende una serie de ceros y unos que pasan de un sistema, de una red a la otra. El concepto de fronteras no lo entienden. Y esto quizás ha sido algo tan disruptor que muchos gobiernos, y quizás nosotros no nos hemos enterado. Tú antes hablabas del Internet que nosotros hemos conocido en los primeros de los años 2000, cuando ni existía el Google, ni existía el Facebook, cuando tú eras verdaderamente anónimo en Internet, cuando era un mundo abierto con este espíritu casi utopístico de unión transversal, global. Y esto es un desafío a este concepto de soberanía. Y la cosa que a mí me fascina, un poco me da bastante miedo, es que aquí en Europa, lo mencionaron en el panel de antes, el proyecto de la Comisión Europea de la década digital tiene en sus líneas principales lo de soberanía digital, de utilizar este principio del 1648 hoy en día. En principio para proteger nuestros derechos humanos, pero en verdad quizás es para proteger nuestros privilegios económicos o para defender nuestros privilegios geopolíticos. Y para defender este principio, que para mí es un principio bastante antiguo y que se puede cuestionar, que nos llevó a millones de muertos y de guerras. Bueno, ahora no quiero entrar en la historia, pero ya vemos ahora, estamos en una guerra que parece del siglo pasado, pero no, aún es así, basada en esos principios. Esta es mi tierra, porque hay un principio que yo me acuerdo de la escuela que se llama cuius regio aius religio, no sé si aquí en España lo habéis estudiado, donde decías, en el Tratado de Westfalia, decía, en mi reinado, mi religión, y tú te haces la tuya, y no vienes a meterte conmigo, ¿no? Era cuando, bueno, ya no quiero entrar en la historia, pues estamos haciendo lo mismo hoy en día en Internet. Esto ya existe en el web, también hay que hacer una distinción, o sea, las aplicaciones en Internet, si tú utilizas el TikTok, estás en Europa, es un TikTok diferente que si tú estás en China. Si tú estás en Rusia y haces buscas en Yandex, es el motor, el buscador ruso, invasión de Ucrania, se te sale cualquier mensaje de propaganda. El web ya está completamente fraccionado y dividido. Pero llegar a meterse a la capa lógica, intentar extender este concepto de soberanía, que para mí ya tenemos que superarlo, ya lo vemos con cuánto nos ayuda en el medio ambiente, acaba cargándose
también la única cosa que nosotros como seres humanos hemos conseguido en toda nuestra historia, que sea de verdaderamente un sistema que nos permita de comunicar entre nosotros y todos. Esto pues, conlleva muchos, ¿no? muchos puntos desde... Bueno, hay otro lema en Bruselas, por ejemplo, que dice que los norteamericanos innovan, los europeos regulan y los chinos copian, ¿no? Pues quizás muchos de los intereses que la Unión Europea ha puesto allí, sí, miran los derechos humanos, pero acaban para defender nuestras economías, para defender nuestros privilegios y para acabar con un sistema sin pensar que ya nosotros estamos en un país, en una de nuestras economías que no vamos a crecer y no pensamos a quién, como comentaba antes, vamos a dejar Internet. No vamos a pensar, ni pensamos a dar voz a quien Internet no lo conoció como es, porque acaba de nacer ahora y está en un país donde lo que ve de Internet es una parte y no tiene nada que ver con lo que vemos nosotros. Y esto es muy importante porque acaba también con el discurso de a dónde van nuestras democracias. Bueno, ya viste lo que pasó con las elecciones norteamericanas, lo que está pasando hoy en día en Irán. El poder de Internet es enorme. Es un poder que llega a poner en cuestión la democracia como las dictaduras. Pues el interés de controlarlo es cada vez más grande. Bueno, no sé cómo resolvemos esto, pero dejar la parte que nos une aún, que el TCP/IP, lo que coordina ICANN, de momento hacer algo para dejarla neutra. Gracias, Andrea. Esto sí es un punto de vista revolucionario de Internet, ¿no? De la revolución de Internet. Hombre, así era al principio. Claro. Sí, exacto. Bueno, casi diría Eusebio, Jorge Cancio, a ver cómo respondéis a esta cuestión de soberanía. Sí, no, simplemente tiene razón. O sea, si hay que buscar a alguien al que le favorezca el proceso de fraccionamiento y tal, o sea, alguien, es el concepto de soberanía, o sea, porque al final lo que estamos es con los problemas de la soberanía, pero yo iría más allá de las territoriales o las soberanías políticas, es decir, ese es el gran problema, ¿no? Lo que pasa es que luego, a su vez, esta soberanía digital, esta soberanía europea, tiene bastantes ventajas, o puede tener bastantes ventajas, por decirlo de alguna forma, para la protección de los derechos, para no sé qué. Hay que entender el propio concepto de soberanía digital europeo, que yo entiendo que no le favorece a Internet, ¿no? Pero es una realidad que si no Europa, es decir, que esos intereses ciudadanos tienen que ser defendidos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y luego otro tema importante. A ver, en el mundo de la geopolítica y tal se habla de globalización fragmentada. O sea, este concepto de fragmentación no se está dando solo en Internet. Se está dando en el mundo físico, por decirlo de alguna forma. En el mundo de las cadenas de suministro. Estados Unidos está llevando la fabricación de chip. La tecnología esa guerra tecnológica, ¿cómo no se va a fraccionar? Lo que yo considero que es la mayor amenaza de fraccionamiento de Internet, ¿no? Una guerra tecnológica que hiciese que las redes empiezan a hablar, pero simplemente porque sus constructores son distintos. Empiezan a hablar en chino o en inglés, ¿no? Simplemente porque desde el chip hasta arriba, digamos, se han ido creando de la misma manera. Yo creo que es la gran amenaza. Digamos, el enemigo de lo global siempre ha sido las soberanías de los países y yo creo que la amenaza más importante al fraccionamiento es que de verdad se produzca casi de forma natural, como, digamos, la generación de tecnologías diferentes en distintas zonas del mundo. Gracias, Jorge. Sí, puedo intervenir. Y de hecho, ya que vamos filosóficos, pues vamos a dar un pasito más allá. Bueno, yo creo que, lo primero, por poner símiles, Internet, lo que se conoce en la Internet global es una tecnología, es una infraestructura. Y comunicarse desde España con China o con las Indias cuando iba Colón ya se hacía. Es decir, el mar era una infraestructura de comunicaciones, las carreteras son una infraestructura de comunicaciones.
aparecen las fronteras por otros motivos. No se ponen fronteras en las carreteras para separar un lado de otro porque tú crees que aquellas carreteras son malas. Es por lo que viene por la carretera o por las consecuencias de que tú tengas una carretera con alguien que, de alguna manera, te está perjudicando. ¿A quién favorece? Yo no creo que en sí nadie se esté planteando esto me favorece. Esto para mí es provocar o aprovecharse de las herramientas para fragmentar Internet es una herramienta más dentro de una política mucho mayor. Las compañías vivimos en el mundo y entonces sufrimos y, como decía antes, nos preocupa y nos ocupa, pero las decisiones de la fragmentación de Internet, salvo en casos muy concretos, pues si alguien luego me pregunta, también hay fragmentación técnica, ¿de acuerdo? A ver si me pregunta alguien, sí, que me lo deja guardado aquí para contestarlo, pero lo que te quiero decir es que esa fragmentación es por lo que se hace con esa infraestructura, ¿de acuerdo? Yo no tengo duda de que va a ser posible y va a continuar siendo posible siempre mandar un paquete IP desde un servidor desde la Casa Blanca hasta el Kremlin y del Kremlin también mandarlo a, no recuerdo cómo se llama, donde esté el gobierno chino, a la plaza de Tiananmen. Eso va a ser posible. El problema es ¿para qué utilizas tú ese bit o ese byte? ¿Para qué lo envías? ¿Qué contiene? ¿Qué consecuencias tiene ese byte? Por eso yo veo difícil un poco lo de la pregunta que hacías tú, le doy un poco la vuelta y es no es que favorezca a nadie, es que es una herramienta. Y las consecuencias son, obviamente, lo que hablamos aquí hoy y nos ocupa, que es la fragmentación. Antes de que te hagan esa pregunta que quieres que te hagan, se me ocurre al hilo, antes comentabas, nos estamos preparando para ese momento de split Internet, ¿no? Y Jorge Cancio ha introducido este concepto de la capa lógica. ¿Quiere decir que los operadores, Telefónica en concreto, os estáis preparando para ese momento en el que esa capa lógica del Internet que ahora conocemos se modifique? Porque eso tiene además unos costes muy importantes, supongo. Costes de mantenimiento, de cambio de la infraestructura, ¿no? Pues vamos a matizar, porque decir capa lógica tiene muchas acepciones, sí, y yo claro, te miro para allá porque te tengo enfrente, ¿eh? Podría mirar aquí, pero te tengo enfrente, Jorge. Vamos a ver, nosotros, la capa lógica para nosotros es todo el software, y la capa física obviamente es el hardware. Empiezo por lo básico para ir construyendo. Lo que quiero decir es que para nosotros, capa técnica, antes de llegar a capa lógica, también son la pila de protocolos que forma Internet, ¿no? Que esto es Teleco, se basa, mimetiza las capas OSI, o sea que junta unas, estira otras, pero en cualquier caso lo que ocurre es que hay lo que caracteriza a Internet es la separación precisamente de la parte de infraestructura y las capas lógicas de transferencia de las capas lógicas de aplicación. No creo que es sencillo. Entonces, lo que nos está ocurriendo es que lo que nos ocupa y nos preocupa es que en algunos momentos, algunas de las funciones de la capa de transporte, aquella que hace que Internet sea global, no nos olvidemos, y estoy hablando del TCP, y estoy hablando del DNS, no, la IP no, porque evidentemente todavía no tenemos ese problema, aunque hay un problema con IP versión 4 y versión 6, pero no entraremos en eso. Pero los protocolos propios de la capa de transporte se están volviendo cada vez más irrelevantes. Aquello que aseguraba que Internet fuese global y que cualquier paquete seguro que llegaba, si había una sola oportunidad de llegar a un destino, llegaba, eso ya no está ocurriendo. Porque las decisiones de cómo funciona Internet se están tomando en la capa de aplicación. Voy a poner un ejemplo sencillito, ¿de acuerdo? Gracias por la pregunta. No estaba hace preparada. 2 años, no, tranquilo. Nada, un minuto. Hace 2 años se definió un protocolo que es el DNS sobre HTTP, que básicamente es sacar de la capa de transporte, un poquito más, las soluciones de los DNS queries, que es decir, oye, esta dirección del periódico.com, que estaba antes un compañero por aquí, por eso lo nombro, en qué dirección IP exacta, en qué dirección técnica está. Bueno, esa traducción de los DNS ahora ya se hacía y había una jerarquía. Bueno, tenemos un root, donde tenemos aquí el máximo representante, y tenemos luego una distribución distribuida, donde se aseguraba que, oye, pasa algo en una red, si es que se cae, pero otras redes pueden seguir funcionando. Pues ahora esto se ha llevado a la capa de aplicación. Ojo, la solución es magnífica porque añade una capa de seguridad
no voy a decir inviolable porque estamos en la época de la computación cuántica, pero hoy día, desde el punto de vista de lo práctico, es inviolable. Tú eres capaz de cifrar las consultas que haces para DNS y, por tanto, nadie puede saber a dónde vas. Y esto, digamos, que construye en privacidad, seguridad, etcétera. ¿Qué ocurre? Que como hemos llevado esa decisión a la capa de aplicación, que es no la que maneja las redes, sino la que maneja las aplicaciones, pues aquellas aplicaciones que son más utilizadas lo utilizan para que los servicios de DNS que se utilicen cuando los usuarios utilizan sus aplicaciones sean sus servicios DNS, claro. Yo haría lo mismo. Si yo soy un navegador o soy un sistema operativo que tengo el control de lo que pasa por mi red y tengo que decidir qué DNS uso, utilizo el mío. Y me obvio no es exactamente así, pero me obvio del resto del DNS que maneja los señores de ICANN. Privados. Eso nos lleva a temas de concentración que es todo lo contrario de lo que Internet es, ¿de acuerdo? ¿Dónde está Google? Y aquí me callo. Estaba acabado que no iba a comentarlo, pero no, mira, casualmente has nombrado precisamente al que más en cuenta tiene que eso tiene que estar un poquito... Porque, ojo, la tecnología, y voy a insistir, el DNS over HTTP, el DOH, que decimos los que estamos metidos en el mundo, no es mala, insisto, es magnífica. Genera una capa de privacidad absoluta, con los términos de hoy, ¿eh? Lo que ocurre es que se implementa porque implica sacar de un mundo de Internet a un mundo de aplicaciones las decisiones de cómo funciona el DNS. Y eso es una de las fragmentaciones que más nos ocupa y preocupa a los operadores. Porque no nos olvidemos, los operadores somos los responsables de que funcione Internet. Y cuando falla Internet, no se llama a Google a preguntar por qué falla. No. Ni a ICANN. Ni a ICANN. Bueno, a lo mejor algún día os llamamos nosotros. Pero los usuarios llaman a su operador. Y tienen razón. Ellos depositan en el operador la responsabilidad de ellos. Pagan por el acceso a Internet. Tienen toda la razón de hacerlo. El problema está en que tenemos un desajuste, digámoslo así, entre quién hace qué y cómo se desarrollan los protocolos y cómo se aplican los protocolos, que en el comienzo de Internet no existió. Pues parece que nos ha llevado Eusebio al centro de Internet, en este caso, al centro del debate. Jorge, pero sentíos libres de comentar esta cuestión. Jorge, mi pregunta inicial era, Jorge Cancio, era ¿a quién beneficia? Pero creo que hemos entrado aquí en materia interesante. Si queréis comentar alguna cuestión o damos paso a preguntas. Jorge, que estás allí en Suiza, dinos. ¿Comentarios? Sí, quizás un comentario, y es que, a ver, el concepto de soberanía, que es bastante antiguo y tiene unas connotaciones bastante cuestionables, además de poder absoluto, etcétera. Yo creo que es importante diferenciarlo también de lo que es las decisiones democráticas. Entonces, yo entiendo que hay regulaciones, hay intervenciones sobre Internet, tanto en la capa de contenidos como en la capa o en el nivel de infraestructura, que en términos democráticos son perfectamente legítimos. Entonces, no hay que confundir ese tipo de intervenciones con intervenciones pues, que sean autoritarias, que sean para controlar a la población, que sean contrarias a los derechos humanos. Eso por un lado. Y por otro lado, aunque las intervenciones sean legítimas, como puedan ser, por ejemplo, las que realiza la Unión Europea en muchas de sus iniciativas relacionadas con el mundo digital, lo que hay que tener en cuenta y donde hay que tener cuidado es que no se intervenga a la hora de implementar esas medidas, que no se intervenga sobre lo que es la capa del pegamento que une la red global. Es decir, ahí es donde hay que tener muchísimo cuidado. Y la cuestión que está un poco abierta o que habría que plantearse quizás es que en un mundo de soberanías un poco desmedidas a veces, si no habría que juntarse a nivel global
y establecer unas protecciones de esa capa del pegamento, de esa capa lógica que he dicho yo en términos coloquiales, para que no se vea interferida indebidamente por intervenciones, sean legítimas o no, a nivel de contenidos o a nivel de infraestructuras. Y hoy por hoy funcionamos con un sistema de gobernanza técnica bastante basado en la buena voluntad, pero claro, puede llegar el día en el que por sanciones económicas o por sanciones políticas o por intervenciones de otro tipo, pues se vea afectada esa capa técnica, esa capa que posibilita la red de redes, e igual habría que plantearse si eso no habría que protegerlo, no habría que neutralizarlo de alguna manera, poniéndole, volviendo a lo que decía antes Juan, un tipo de sello de la Cruz Roja Internacional, pero en este caso pues de la Internet pública internacional o de la Internet pública global. Gracias, Jorge. Pues podemos, ¿os parece? Abremos el turno de preguntas, comentarios. Sí os voy a pedir brevedad en el planteamiento. Está el micro por allí. Bueno, le voy a hacer la pregunta a Eusebio sobre la fragmentación técnica. Hace pocas semanas ha habido un debate en la Unión Internacional de Telecomunicaciones que subyace ese debate, ¿no? Sobre quién iba a ser el presidente de la OIT entre la candidata, digamos, de Estados Unidos y el candidato que proponía una minoría, que al final fue del 25% de países liderados por Rusia, en el que subyace un poco sobre el tema de Internet, que era el tema, ¿no? Hasta hace poco había unanimidad en la OIT en la interoperabilidad de las redes de voz, ¿no? Inclusive cuando surgió la telefonía móvil, la interoperabilidad entre distintos sistemas de tal. Y ahora lo que subyace es esa polémica respecto a un estándar dentro de la OIT, que es, digamos, la entidad técnica de los estándares. ¿Cómo queda esa situación? ¿En qué afecta ese debate que indudablemente, digamos, lo traen los discrepantes por motivaciones seguramente políticas, ¿no? Porque ven el predominio, digamos, de Estados Unidos histórico como creador inicialmente en Estados Unidos de la red Internet? ¿Cómo queda, qué peligro de fragmentación técnica en el entorno de la OIT veis desde Telefónica en esta polémica? Pues primero muchas gracias por hacerme el honor de hacer la primera pregunta y voy a insistir, me alegra mucho que me hagas esta pregunta. Bueno, yo creo que para contestarla voy a hacer 30 segundos de memoria. La OIT es un organismo multilateral donde solo participan los países, también participan las compañías en los aspectos más técnicos, pero las decisiones se toman, especialmente las de alto nivel, lo toman los países. Hemos estado 8 años en que la presidencia de la OIT la llevaba Hu Lintao, que es de China. 8 años. Y durante estos 8 años, si hiciéramos una búsqueda por Google, empezaríamos a ver que cuando comenzaron a salir, justamente aquellas tecnologías que se querían proponer que fuesen adoptadas por los estados, que nos llamarían a la, ¿cómo decías antes, Jorge? La Internet, el montón de astillas, ¿no? Esa figura de que sigue siendo una bola del mundo, pero está llena de astillitas, ¿no? Como un mapa político, digámoslo así. ¿Y por qué? Pues porque, claro, el secretario general, o la secretaria general, que en este caso ahora llegaré a ello, pues claro, tiene capacidad de decir, oye, porque hay un presupuesto y se deciden a qué se dedican esos presupuestos, dónde se pone más énfasis o no. Y lo que vino en esa época fue lo que llamaban el New IP, ¿de acuerdo? Y es una evolución de cómo funciona Internet, los enrutamientos, cómo se identifican los terminales, tanto los routers como los móviles, de las direcciones IP y cómo se identifican, si son una dirección IP y no sabes nada más,
o si a nivel de red es capaz de tener mucha más información, tanta que prácticamente podría identificar al individuo. Claro, eso chocaba claramente con las libertades que entendemos los países democráticos occidentales, que luego hay colores, como bien decías. En esta última votación de las elecciones que hubo en Bucarest hace 3 semanas o 4 prácticamente, o 5 quizás como mucho, efectivamente la gran mayoría de los países decidieron votar a la candidata americana, a Doreen Bolton-Martin. Y es más, el segundo de a bordo también es un europeo, que es occidental. Mientras que anteriormente, normalmente siempre se intentaba que la OIT estuviese un poco balanceada, pero por lo que fuese últimamente, el péndulo tiró, digamos, hacia países con una sensibilidad no occidental, voy a dejarlo ahí, y ahora parece que el péndulo se nos viene a países, una sociedad más, una sensibilidad más occidental. La respuesta rápida es, antes había más peligro de que hubiese movimientos que no eres capaz de controlar. Ocurre lo siguiente en estos grupos de estandarización internacional, es que si tú no estás, la cosa avanza sin ti. Claro, no, pero así es el mundo, ¿eh? El que está se lleva el gato al agua y el que no está, pues cuando se entera, saca 2 velas. Pero esto pasa en todos los aspectos de los negocios, no creo que os esté descubriendo nada a ninguno, quizás a alguno más joven, pero a la mayoría no. Lo que quiero decir con esto es que implica estar y vigilar. Vigilar, contraponer, contraargumentar, revelar qué es aquello que falla o aquello en lo que, o los peligros que derivan, que como bien indicabas, esta solución de New IP hubiese supuesto, de haber sido adoptada, la partición del mundo en 2 Internets diferentes como mínimo. Porque ya el New IP implica muchas Internets diferentes, interconectadas con control de lo que pasa. Y eso justamente lo que no se quería. Ahora que está el péndulo en el lado más occidental, yo creo que por lo menos los próximos 4 años, pero me atrevería a decir que casi seguro los próximos 8, va a ser bastante difícil que esta propuesta de estandarización y de adopción por parte de los países de un estándar de Internet que promueve la fragmentación de Internet vaya a ser tomado. Pero obvio, no tengo una bola de cristal, claro. Retírate un poquito el... disculpad. No, es que no sabemos... Entendido? Sí, se ha oído perfecto, pero hay un ruidín de fondo que Perdonad, no pues conseguimos identificar. Ahí hay una pregunta. Pero no era eso. No era eso. Pregunta para Andrea. ¿Cómo es la relación entre ICANN y UIT? ¿Hay relación o no hay relación? Sí, Cada no uno mira hay para su lado. relación. De hecho, esto cuando era 2018, 2019, ni me acuerdo. ICANN se incorporó a la UIT tiene diferentes, ¿cuántos son? 3 diferentes secciones, y ICANN se incorporó como miembro a la ITUD de desarrollo. Y el jefe global en Addis Abeba ahora, el ICANN lanzará una iniciativa donde también la UIT participará y la Unión Africana, que se llama Coalición por la África Digital, donde el ICANN en su ámbito ayudará, por ejemplo, a instalar servidores raíces en países de África, ayudará a educar y a formar expertos en el DNS. Y esto lo está haciendo junto a ITU y a otros organismos internacionales. Es un cambio, es una evolución muy bien esperada. Si pensamos a los días que mencionó antes Jorge Cancio del Foro Mundial sobre la Sociedad de la Información en 2003, cuando se planteaba que la ITU iba a sustituir el ICANN. Esto es una amenaza, una propuesta que siempre está allí, ¿no? Es como, no sé, es como una carga viral baja y a veces sube, ¿no? Y de momento está muy baja, y de momento la relación es mucho más productiva. Pero no sé si hay vacuna por esto, ¿no? Creo que no. Yo, si me permitís, añado a esta cuestión algo que mencionó Jorge al principio, y es
esa petición que había hecho el gobierno de Estados Unidos de apagar la RU, que lo mencioné yo también después, y ICANN dijo no. No, esta fue una petición, esto, bueno, no lo toqué antes, pero es un ejemplo de cuando hemos empezado, quién interesa la soberanía o quién interesa cargarse Internet. La realidad es que Internet se ha vuelto cada vez más un arma, ¿no? The weaponization of the Internet. Porque claro, cuando todo el mundo, ahora mismo, ¿no? Muchos de nosotros están siempre conectados mirando, cuando estamos tan conectados al Internet, pues se vuelve a ser un ámbito de guerra. Y cuando Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero, 2 días después, el 26 de febrero, el ministro de Comunicaciones de Ucrania nos envió una carta pidiendo que el ICANN suspendiera el .ru de los reservadores raíces y más otras cosas, ¿no? Con la finalidad, argumentándolo todo bien, diciendo, hombre, hay una invasión contra los principios, las reglas de las convenciones internacionales, y en estos días ya se había suspendido algunos bancos rusos sobre el SWIFT, se habían secuestrado los yates de los oligarcas, las sanciones iban siendo siempre cada vez más agresivas, y nos llegó esta carta, la mencionó antes, y nuestra respuesta fue, no solamente no podemos hacer esto, porque no es nuestro cómputo, pero inclusivamente esto sería un desafío a todo el principio del Internet. O sea, se quería todo, no se quería solo Rusia, pero se quería todo el sistema de Internet de confianza, que es un poco una maravilla si lo miras, ¿no? Que algo tan importante donde todas nuestras economías, incluso guerras se combaten sobre esto, aún se basa sobre un sistema de gobernanza que a la base es confianza. Yo utilizo esto porque creo en esto y utilizo estos protocolos. No tengo que pagar, nadie me paga para utilizar esto y me fío. Y era así cuando eran 3 personas que se conectaban en unas universidades de la California del Sur, y es así hoy en día que somos 5.000 millones de utilizadores. Pues hacer algo así, pues mina este principio de confianza. No es la última vez que pasará esto, nuestro miedo. Hay una discusión incluso sobre cómo utilizar el DNS para hacer sanciones. Incluso esta discusión se está llevando a algunos grupos del ICANN, porque el ICANN está abierto, cada persona puede ir ahí y decir, oye, quiero hablar de esto, lo puedes hacer, pero es como si no hacían falta, es un alto riesgo más que tenemos en la mesa. Para estar en horario había puede ser la última pregunta quizás, si no hay más peticiones. Bueno, pues 2 últimas, las hacemos rápido. Bien, y cumplimos horario, ¿no? Era 2:30, ¿no? 2, estamos... Dos, pero vamos fenomenal. O sea que... Bien, mi pregunta iba para Andrea, que más o menos me ha respondido. Mi perfil es jurídico y es muy utópico lo de decir que no haya soberanía digital, pero las ciberguerras existen. Yo entiendo que a lo mejor el ICANN no es quien debería cortar Internet, pero hay un ataque de ransomware cada 11 segundos y hay una estrategia nacional de seguridad que tiene cada país para proteger a sus ciudadanos, a sus empresas y a la administración pública. Y las infraestructuras críticas pues son críticas, es decir, un hacker tiene un objetivo que es tirar contra un hospital, un ministerio, un país, pero las personas que se dedican a la seguridad en un hospital, en una infraestructura crítica o en un país, tienen tantos objetivos que prácticamente no tienen ni recursos, ni personal, ni medios, etc. Entonces, mi pregunta iba para él, pero creo que ya sé su opinión. La pregunta es, entonces, en una ciberguerra que existe, y jurídicamente también hay mucho tema por hablar de qué alcance tiene, qué responsables, etc., ¿qué hacemos? ¿Cómo protegemos una infraestructura crítica de un país, a los ciudadanos, a las administraciones, a los hospitales?
donde nos pueden entrar hackers de otro país, si no es cortando el Internet en este tipo de situaciones? ¿O quién lo debería hacer? Jurídicamente, insisto, la problemática es la misma y existe el mismo debate, ¿no? Incluso el de la responsabilidad. A ver, claro, el ICANN paga mi sueldo y no soy neutral, pero el ICANN no es perfecto. Muy lejos de esto. Y hay mucho, esto pasó a mi novia hace 2 semanas, recibió un SMS diciendo que tenía que entrar en la página de los correos para pagar 1,50 € para que algo que estaba parado en las fronteras pudiera llegar en casa. Se metió allí, metió los datos de su carta, a los 3 minutos, cuando me lo comentó, se fue a contar el banco, 500 € se habían ido así. Eso se hizo a través del DNS. Y esto pasa a mi novia, pasa a hospital. Pues hay una discusión, lo mencioné un poco antes, que el DNS cuando fue creado con una falla enorme que es la de la seguridad. Es un sistema muy inseguro por diseño, ¿no? Y hay una discusión ahora en el ICANN sobre el abuso del DNS. Pero el ICANN es algo tan divertido y muy complicado que aún se discute sobre cómo definir qué es abuso del DNS, ¿no? Porque claro, si no tienes una definición no sabes dónde empezar. ¿Y quién tiene la responsabilidad de intervenir? Pues allí hay unos retos enormes y ICANN está intentando resolverlos. Pero quizás no lo consigue resolver ICANN solamente y hay por esto mis mensajes es participar. Porque hacen falta expertos jurídicos, hacen falta expertos tecnológicos, hacen falta expertos de ciberseguridad, porque esta tecnología tiene que evoluir y tiene unas fallas enormes, tiene unos méritos increíbles, pero también ya vemos que cada vez más el DNS mismo, no hablamos de las otras capas, son utilizadas para ciberguerras, para cibercrimen y para cosas horribles, ¿no? Y hay que resolverlas. La forma de resolverlas muchas veces es a través del concepto de soberanía digital. Pues eso no funciona, lo regulo yo como Estado y lo hago como siempre lo hice. Esto es mi confino, estas son mis fronteras y aquí decido yo cómo hacerlo, esto se lo bloqueo y utilizo otro protocolo. Pues quizás haciendo así nos cargamos todo el sistema. ¿Cómo hacerlo? Participando en el ICANN y llevándose estos temas a la discusión. Es una discusión que cansa mucho, que lleva mucho tiempo, pero no creo que haya otra alternativa, ¿no? Es como un poco la frase de Churchill sobre la democracia, que es un sistema muy malo, pero todos los otros sistemas son peores, ¿no? Yo creo que para coordinar y para evoluir ese sistema del DNS, la forma en que tiene ICANN abierta, multi-stakeholder, tienes muchos fallos, pero lo único que hay que seguir para conservar lo que hay de bueno y intentar resolver lo que sí vimos que efectivamente es malo. Pues incorporaros a esta discusión y bueno, Jorge Cancio participa en el foro donde están todos los gobiernos y ya sabe que estos temas son temas que recurren mucho. No pillar, ¿cómo se dice shortcut en español? Atajo, de decir, pues lo regulo yo como país y lo regulo como controlando toda la cadena, ¿no? Desde los servicios hasta el DNS. Pues allí no, creo que no es la solución. Sí, vale, voy a retomar un poco la pregunta. Voy a llegar a casi la misma conclusión, pero por otro camino. Bueno, pues otro atajo. Creo que es interesante. No es un atajo, seguramente es más largo. No, pero es interesante ver otro punto de vista. Lo primero es que cortar Internet en un país desde el punto de vista de cortar la frontera no se puede hacer. Ese concepto no existe en Internet. Tú puedes evitar que se comuniquen contigo, que es el concepto más parecido, pero ojo que también te puede estar cargando la comunicación interna. Y además tampoco eso te asegura la seguridad, porque es que alguien puede estar en España con un ADSL desde su casa y hacer lo mismo. Entonces, no tiene sentido, bueno, lo he cortado mucho, iba a elaborar más, pero en este punto coincidimos, Andrea y yo.
cortar Internet no es la manera. Cortar el punto .es, ¿de acuerdo? O el punto .com, si nos ponemos tremendistas, no es una solución efectiva para el tema de ciberseguridad, ¿de acuerdo? En una guerra es distinto, o podría ser distinto. Eso por un lado. Y lo segundo es, nada preocupa más de un sistema que también lo decía Andrea, que se ha diseñado sin tener en cuenta la seguridad porque no se va a utilizar para lo que se utiliza hoy día. Si a mí me hubiesen preguntado en el 88 qué tecnología de comunicaciones íbamos a tener para comunicar las empresas de producción de coches, de control de energía, de la producción de energía nuclear, jamás hubiera pensado que iba a ser un protocolo sin aspectos de seguridad incluidos dentro. Ojo, y no es que no existiera, existe. Y en su momento tenemos X25, tenemos la RDSI, ISDN. Y estos se diseñaron con seguridad, porque están orientados a conexión. En Internet no es así. ¿Qué pasa? Que era fácil, fue rápido, tuvo mucho éxito y se democratizó en el sentido no por ser democrático, sino porque todo el mundo lo utilizaba. Pero todo el mundo me refiero que es que prácticamente en España tenemos el 110% de penetración de accesos fijos. Porque algunas casas tienen, algunas viviendas, bueno, en fin, hay más de uno por vivienda de media, incluyendo las empresas. Lo que quiere decir es esta consecuencia de haber hecho de Internet una herramienta industrial y de vida. Y no quiero abrir el debate del metaverso con la fragmentación de Internet, porque es que el metaverso es aún más pervasivo que lo que es Internet en nuestras vidas, o pretende ser más intrusivo, formar parte de una manera más imbricada con la vida real que lo que es Internet, que ya lo es hoy día. Pero efectivamente esa preocupación es muy importante. Lo malo es que las soluciones no son tan fáciles de corto, y ya me quedo aquí y yo hago lo mío. No funciona así Internet. Para bien, o sea, para mal, en este caso, y para bien, porque eso te asegura otras cosas que, bueno, no quisiera acabar a más tiempo. Jorge, no sé si desde el espacio virtual en el que te vemos quieres comentar alguna cuestión al respecto de esta última pregunta que ha dado pie a estos comentarios. ¿O pasamos a la siguiente? Sí, yo creo que pasamos. Pues sería por allá. Sí, tanto el ordenador personal como Internet en su momento fueron inventados por personas que tenían el espíritu hacker, que es distinto al que ha comentado la compañera, que ya se refiere más a los crackers. Entonces, ese espíritu de Internet se mantiene de los hackers en algún punto, o cómo son elegidos los miembros que conforman la gobernanza de los organismos que hay ahora actualmente. Yo creo que para Andrea esta, ¿no? Más directo. Sí, Andrea. Sí, quizás Jorge también. Andrea, Jorge, respecto al IGF. Hombre, el ICANN, la verdad, o sea, donde nació Internet eran los años, sí, finales de los años 60, el espíritu era esto muy hippie. Uno de los el fundador, el padre del DNS, el John Postel, a veces iba a la universidad con zapatos, pero si no él iba descalzo. Y era gente, bueno, con el pelo más largo que yo, barba y tal, y era este espíritu. Aunque los financiaba el Departamento de Defensa norteamericano, que eran los más conservadores que puedes imaginar. Algo de este espíritu aún sobrevive, sin duda. Pero ya es, bueno, en el IETF un poco más, digamos, es un poco más residual, pero sí está en los principios, ¿no? Este principios de cualquier persona puede ir a una reunión del ICANN o del IETF, registrarse, a levantar la mano y decir, pues a mí esto no me gusta, tengo una idea, y esto puede volver a ser un estándar un día en estos procesos, aún sigue estando así. Lo que pasa es que antes, es que, ¿cómo se dice? No es escalable, scalable. Sí, escalable, sí. Eso es un modelo, esto es el reto que tenemos en el ICANN, que funcionaba muy bien cuando Internet eran 150 millones de usuarios que se conectaban una vez al día y eran por la mayoría
norteamericanos, europeos, eran todos blancos, con el pelo rubio y tenían los mismos principios y eran pocos. Esto es mucho más difícil, escalarlo a 5 millones de usuarios, participar en estos sistemas que conservan en estos principios así un poco hippie, pero son cada vez más difíciles de implementar. ¿Por qué? Porque el sistema es muy difícil de escalar. Y hay toda una discusión al interior del ICANN para quienes está interesado en modelos de gobernanza, que es justamente sobre esto, ¿no? Y no hay muchas otras formas, si nos fijamos a pensar, de gobernar algo que es tan universal, abierto a todos, o sea, ojalá tuviéramos algo así para el medio ambiente. No existe. No sé si habéis visto lo que está pasando en el COP27. Es un fracaso después de fracaso cada año. Naciones Unidas, bueno, no quiero entrar en esto, pues en el ICANN hay una discusión sobre cómo evolucionar esto, porque hemos llegado a un punto que efectivamente estos principios, aunque están súper bonitos, no cumplen porque no son escalables. ¿Cómo mejorar esto? Pues esta es una discusión que tenemos. Ojalá participar para ayudarnos en esto. Perfecto, hemos dicho brevedad y tenemos que volver a las 3, o sea que estamos en el momento justo para comer, a tiempo para volver a otra sesión interesantísima a las 3 de la tarde. Muchas gracias. Gracias.